vamos a hablar de esos principios para vivir en abundancia. Vamos a leer la palabra en Deuteronomio 33, 13, del 13 al 16. A José dijo: bendita de Jehová sea tu tierra, con lo mejor de los cielos, con el rocío y con el abismo que está abajo, con los más escogidos frutos del sol, con el rico producto de la luna, con el fruto más fino de los montes antiguos, con la abundancia de los collados eternos y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud. Ser abundante, que es tener plenitud. Y dice, con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud, y la gracia del que habitó en la zarza. ¿Quién fue el que habitó en la zarza? El Dios de Israel. ¿Cuántos dicen amén? El que habitó en la zarza, venga sobre la cabeza de José y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. Qué poderosa palabra. Yo no sé si la gente ha entendido esta palabra o alguna vez la ha leído, pero aquí dice la palabra que venga sobre la cabeza de Sergio. Yo no sé cuántos dicen amén. Que venga sobre la cabeza de María, que venga sobre la cabeza de Cindy, que venga que venga las mejores dádivas de la tierra y su plenitud, que venga la abundancia de los collados eternos, que venga el fruto más fino de los montes antiguos, que venga lo más escogido de los frutos del sol, que venga el rico producto de la luna. Esto es una declaración profética de abundancia sobre mí, sobre ti. A José dijo: la gracia del que habitó en la zarza. Qué más poderoso, qué más abundancia es tener la gracia de Dios. Todo aquel que tenga la gracia de Dios tiene abundancia. Todo aquel que tenga la gracia de Dios tiene poder. Todo aquel que tenga la gracia de Dios se le abren las puertas. La más abundante riqueza del mundo es tener la gracia de Dios, porque hay gente que no tiene gracia, hay gente que anda sin gracia. Todo el mundo no tiene gracia, solamente Dios da la gracia. ¿Y qué es la gracia? La gracia es el favor de Dios. La gracia es las dádivas que Dios nos da. La gracia es el don de Dios que no merecemos, pero Dios nos los da porque hemos creído. Pero mira que la Biblia relata la historia de José. ¿Y quién era José? José era uno de los hijos de Jacob. Era el penúltimo hijo de Jacob. José, dice la palabra que Jacob lo tuvo en la vejez y que Jacob lo amaba. Jacob, que también más adelante fue llamado Israel. La Biblia relata la extraordinaria historia de José desde su nacimiento hasta su muerte. ¿Qué fue lo que hizo José? José siempre vivió en abundancia. José es una de las personas que siempre vivió en abundancia. Y tú dices, pero José fue esclavo en Egipto, pero vivió en abundancia. Nunca tuvo necesidad de nada. Entonces mira que José llegó a tener abundancia en todos los episodios de su vida. ¿Por qué? Porque José tenía unas características. José tenía unas cualidades. No solamente porque Dios estaba con él, sino porque había unas características en José, que esa es la que vamos a ver hoy. La primera característica que tenía José era que José era íntegro. ¿Cómo era José? José era íntegro. ¿Qué es íntegro? Es una persona recta, una persona intachable, una persona completa, una persona cabal, una persona entera, una persona fiable, una persona honrada, una persona incorruptible, una persona insobornable. José era íntegro. Una de las cosas que tú tienes que ser, si tú quieres vivir en abundancia, es que tienes que ser una persona íntegra. Las personas torcidas no prosperan, las personas corruptas no prosperan. Y la gente dice, pero hay corruptos que prosperan, pero no llegan lejos. ¿Cuántos dicen amén? Se les acaba su reinado prontamente, su corona le es quitada, porque Dios no respalda la corrupción, Dios no respalda las personas deshonestas. Dice la palabra que José administraba la casa de Potifar, y dice que Potifar no se preocupaba por nada porque José no le robaba. ¿Cuántos dicen amén? José le entregaba las cuentas como era. José le decía, hay tantas ovejas, hay tanto ganado, aquí está la oveja parió, la vaca parió, aquí está el ternero.
Pero hay gente que se roba los terneros, hay gente que se roba las ovejas, hay gente que se roba lo que se pueda robar, se lo roba y después están en derrota, después siempre están alcanzados, siempre están en miseria porque Dios no aprueba la balanza falsa. Y dice la palabra en el Salmo 16:3. En el Salmo 16:3 dice la palabra: para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Mire lo que dice la palabra. Dios se complace con los íntegros. Ser íntegro es ser de una sola pieza. Ser íntegro es ser el mismo siempre. Ser íntegro es que tú eres el mismo delante de uno y eres el mismo delante del otro. Eres el mismo delante de tus amigos y delante de tu familia. Eres el mismo en tu casa y fuera de tu casa. Eres el mismo donde vaya. Eres el mismo en Sagún y eres el mismo en Cartagena. ¿Cuántos dicen amén? Eres el mismo siempre. Pero también dice la palabra que no solamente José era íntegro, sino que José era diligente. ¿Qué es ser diligente? Es una persona que pone mucho interés, esmero, es rápido, es eficaz para hacer un trabajo, para hacer una cosa, para hacer un encargo, para hacer una función, una obligación. La persona que es diligente es activo, es rápido, es presuroso. Yo no sé cuántas personas diligentes hay aquí, pero el que es diligente es el que va a tener abundancia, es el que va a vivir en abundancia. Dice la palabra que José era diligente. En el versículo 5, versículos 2 al 5 de Génesis 39. Génesis 39 dice: mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Mire, José era tan diligente que el egipcio, el amo de José, dijo: yo para qué me voy a preocupar si tengo una persona que todo lo hace bien, una persona que todo entrega sus cuentas bien, una persona que tiene todo al día, una persona donde no falta nada en la casa porque ella está siempre como un buen administrador, como una persona diligente. Y dice la palabra: y aconteció que desde cuando le dio el encargo en su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre lo que tenía, así en casa como en el campo. El egipcio tenía también finca, el egipcio tenía casa, el egipcio tenía mucho dinero, pero José le administraba todo con diligencia. José le multiplicaba todo lo que tenía. Mira que José era esclavo. Cualquier persona dice: pero si yo soy esclavo, yo ¿para qué me interesa a mí multiplicarle las cosas a este hombre? Ojalá que quede en ruina. Ojalá que se le acaben las cosas. Pero José no pensaba así. José pensaba ser excelente aunque fuese esclavo, ser excelente aunque de pronto no era el dueño de la hacienda, pero José hacía multiplicar el ganado, José hacía multiplicar las ovejas, porque José era una persona diligente. A pesar de ser esclavo, todo lo hacía con excelencia. Y mira que la palabra dice en Proverbios 21:5. Proverbios 21:5 dice la palabra: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Aquí lo dice claramente: los pensamientos del diligente siempre tienden a la abundancia. Siempre la persona que es diligente siempre va a proyectarse hacia la abundancia, siempre va a buscar el camino de la abundancia. Aunque lo que está haciendo no es de él, lo va a multiplicar. Aunque de pronto esté manejando un taxi, lo va a multiplicar. Aunque de pronto esté manejando una buseta que no es de él, la va a multiplicar. Aunque de pronto esté manejando una tienda que no es de él, la va a hacer multiplicar, porque la diligencia es un espíritu. Lo contrario de diligencia es negligencia. La palabra dice en Romanos: en lo que requiera diligencia, no perezoso, porque la gente que es perezosa nada alcanza. La gente que es perezosa quiere vivir en abundancia, pero no va a lograrlo, porque la abundancia huye de los perezosos y la abundancia persigue a los diligentes. Hay gente que dice: yo ¿por qué no tengo nada? Porque eres perezoso. Yo ¿por qué no tengo nada? Porque eres negligente.
Pero no solamente José era diligente, sino que José era resiliente. Ser resiliente, la capacidad de sobreponerse a momentos difíciles, a momentos críticos, cuando tú tienes una pérdida, cuando tú de pronto tienes un fracaso, que tú tengas la capacidad de avanzar a pesar de eso. José era resiliente, estando en la cárcel, estando siendo inocente, porque José era inocente, lo metieron a la cárcel sin ser culpable, pero él tuvo la capacidad de reponerse de esa, digamos que de esa injusticia que cometieron con él. Él tuvo la capacidad de reponerse cuando los hermanos lo vendieron. Cualquiera persona que lo vende a un hermano, lo que piensa es en matar a sus hermanos, lo que piensa es en vengarse, pero José no pensó en eso. José se superó, José avanzó, José llegó a ser gobernador de Egipto. José no dejó que las dificultades lo hicieran estancar y lo convirtieran en una persona resentida. Una persona resiliente es aquella persona que en medio de una situación particular convierte el dolor en virtud, convierte los problemas en cosas buenas. Por eso dice la palabra, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso es resiliente. Eso es ser resiliente. Todas las personas que aman a Dios son resilientes, porque todas las cosas le ayudan a bien. No es fácil que una persona que la traicionen, que la vendan como esclavo, que lo metan a la cárcel, una persona que no se convierte en un resentido de la sociedad. Hay personas que porque no lo miran ya se convierten en un resentido. Aquí en la iglesia hay personas que porque no lo saludan ya es resentido de la sociedad. Y esa gente no puede prosperar. Es una persona que guarda rencor en su corazón. Es una persona que en la adversidad lo que hace es endemoniarse. En la adversidad lo que hace es irse de la iglesia. Hay personas que no son resilientes, sino que cuando tienen un problema, en vez de acercarse más a Dios, en vez de buscar ayuda en la iglesia, lo que hacen es irse de la iglesia, es irse de los servicios, no vienen más a los servicios. Cualquier problema inmediatamente lo convierte en una persona resentida, en una persona que tira la toalla, en una persona que retrocede. No podemos ser así. Tenemos que ser como José, que vamos avanzando a pesar de las dificultades. Pero no solamente José era resiliente, sino que José, algo que tenía José, era que José tenía dones. José tenía muchos dones, pero hay gente que tiene dones y no los usa. Esto es algo terrible, esto es algo que de pronto a Dios no le agrada. A Dios no le agrada que tú no uses los dones. Si tú no usas los talentos, si tú no usas los dones, Dios se los da a otro que sí los usa, porque a Dios le gusta la multiplicación, a Dios le gusta la expansión. Por eso dice la palabra que Dios creó la expansión de los cielos. Mira lo que Dios hizo, fue grande, fue poderoso. Dios creó el universo, Dios creó los animales. Dios no hizo cosas pequeñas, Dios no hizo cosas simples, cosas sencillas. Dios le agrada a la gente que se expande, la gente que se extiende, la gente que usa sus dones y los multiplica y saca provecho de ellos. Por eso dice la palabra que tenemos que usar los dones para provecho. Todos ustedes aquí tienen dones, tienen talento. No hay nadie que no tenga un don, que no tenga talento. Eso no existe en la tierra. No existe hombre o mujer que no tenga un don o talento. Lo que pasa es que hay unos que lo perfeccionan, hay unos que los van perfeccionando. Tú tienes un talento, perfecciónalo. Tú tienes un don, tú sabes pintar, perfecciónalo. Tú sabes de pronto componer, escribir, perfecciona ese talento. Tú eres una persona buena para los negocios, de pronto te hace falta aprender más, pero tienes el talento. Tú eres una persona buena para vender, perfecciona las ventas, estudia marketing, estudia cómo se vende, cómo se venden cosas, estudia, empieza a perfeccionar el talento, porque Dios te va a multiplicar, Dios te va a abundar en ese talento. Dios va a usar ese talento que tú tienes, ese don que tú tienes, para multiplicar tu vida, para multiplicar tu casa, porque Dios le agrada a la gente de talento, la gente que no se queda en el mismo lugar. ¿Cuántos dones tenía José? José tenía el don de administrar. José era un administrador impecable. Todo lo tenía organizado, todo lo llevaba a las cuentas. Era un administrador impecable. No fue a la universidad, pero tenía ese don y lo perfeccionó. Administró en la casa de Potifar, administró en la cárcel y administró en el palacio. José
fue de menos a más en su don de administrar. Pero no solamente José tenía el don de administrar, tenía el don de interpretar sueños, y lo usó en la cárcel y lo usó en el palacio. Mira que José ejercitó sus dones. José no dejó de usar sus dones. José, recuerde que él tuvo un sueño cuando estaba con su padre, y ese mismo sueño lo interpretó él, y también interpretó el sueño del copero en la cárcel, y también interpretó el sueño de Faraón. Nunca dejó de usar sus dones. ¿Y qué otro don tenía José? Palabra de sabiduría. Génesis 41, 38 y 39. Dice: y dijo Faraón a su siervo: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. José tenía el don de sabiduría. José tenía la palabra de sabiduría. Cuando había un problema, la gente iba donde José, porque José tenía una palabra certera para resolver el problema. ¿Qué es el don de sabiduría? El don de sabiduría es la persona que tiene la respuesta a las cosas, a los problemas, para que venga el éxito, para que venga el triunfo, para que venga la victoria. José tenía la palabra de sabiduría certera. Y lo último que José tenía, número 5, que José se dejó guiar por Dios. Y lo más importante, José se dejó guiar por Dios. Porque ¿quién le dio la interpretación de los sueños? Dios. ¿Quién fue el que le dio la sabiduría? Dios. Mira que el sueño que José interpretó al panadero era que el panadero le iban a mochar la cabeza. Pero ¿quién le dio la interpretación? Dios. Si José no se hubiese dejado guiar por Dios, José le hubiese interpretado mal el sueño al panadero. José le hubiese dicho al panadero: no te preocupes, lo que tú vas a tener es una panadería ahora. No. José le dijo: a ti te van a cortar la cabeza. Porque cuando tú te dejas guiar por Dios, tienes que decir lo que Dios te muestra. ¿Cuántos dicen amén? Tienes que decir lo que Dios te dice. Tienes que decirle a la gente que si le va a ir mal, tienes que decirle que le va a ir mal. Si le va a ir bien, tienes que decirle que le va a ir bien. Cuando tú te dejas guiar por Dios, no empiezas a decirle a la gente lo que ellos quieren oír, sino lo que Dios dice, lo que dice la palabra, lo que dice la Biblia, lo que Dios muestra, lo que Dios ha hablado. Yo no puedo decirle a la gente lo que no es. Cuando yo soy usado por Dios, tengo que decir lo que es. Y José se dejó usar por Dios. Aún José le dijo a Faraón que iba a venir 7 años de hambre. Eso no era fácil. Decirle a Faraón eso, Faraón pudo haberle cortado la cabeza a José, porque Faraón era un rey y Faraón era tremendo. Le pudo haber dicho a José: ¿tú por qué vienes a hablar de que Egipto va a sufrir hambre? Pero dice la palabra que José se lo dijo sin miedo. Le dijo: vienen 7 años de abundancia, pero vienen 7 años de hambre, Faraón. Porque Faraón, entre otras cosas, Faraón se creía Dios. Y Faraón hubiese dicho: ¿acaso tú crees que los dioses me van a abandonar y vamos a tener hambre? ¿Acaso tú qué estás diciendo? Tú estás equivocado. Egipto nunca va a pasar hambre. Egipto es una potencia mundial. Es como cuando tú le dices a una potencia mundial que va a pasar un problema, o una persona que tiene mucho dinero dice: vas a quedar en nada. Y una persona que tiene mucho dinero, tú le dices: vas a quedar en bancarrota. Esa persona no te va a creer. Pero como tú eres usado por Dios, aunque te crea, aunque no te crea, tú tienes que decirlo. Porque José se dejó usar por Dios, se dejó guiar por Dios, y no le tembló la mano para decir lo que Dios le hablaba. Y eso fue el éxito de José. Eso fue lo que José lo llevó a la abundancia. José fue íntegro. José fue una persona diligente. José fue una persona resiliente. José fue una persona que se dejó guiar por Dios. José fue una persona que no dejó de usar sus dones nunca. Cuando tú haces esos 5 principios, siempre vas a vivir en abundancia, siempre vas a tener en abundancia, nunca vas a estar en escasez. Yo no sé cuántos han entendido la palabra. Gracias, Señor, porque yo voy a vivir en abundancia. Gracias, Señor, porque hoy he aprendido cómo vivir en abundancia. El espíritu de José
sobre ti. El espíritu que estuvo sobre José, espíritu de entendimiento, espíritu de administración, espíritu de diligencia esté sobre ti. Espíritu de prudencia, espíritu de talento, los dones, Dios te va a empezar a ensanchar. Créelo en tu corazón. Dios te va a empezar a multiplicar. A partir de esta palabra, a partir de este mes, Dios va a empezar a inquietarte. Dios va a empezar a colocar en tu corazón lo que colocó en el corazón de José. El corazón de José era un corazón íntegro, era un corazón lleno de la gracia de Dios, lleno de los dones de Dios, lleno de la sabiduría de Dios. Vamos, recibe en esta mañana, recibe en esta mañana. Si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, que Él te dará abundantemente y sin reproche. Ita la vasalla la vaquilla, ribasata la vacanda. Vamos, colócate la mano ahí en la cabeza, pide sabiduría en esta mañana.